¿Es posible que todo podcaster pueda monetizar con su podcast o su podcast? Yo soy de los que piensa que sí, y te lo razono a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para aprender a crear, crecer, monetizar y vivir de tu podcast. También de podweb.site, podweb.site, la agencia de implementación y creación de páginas web de WordPress para tu podcast y hosting incluido. Ahí tienes nuestros servicios y nuestros precios de manera transparente y también de las auditorías o consultorías que ofrezco. Así que si necesitas apoyo con tu podcast, ponte en contacto conmigo en robertsazuke.com/contacto. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre monetizar el podcast. Esto no es nuevo, yo siempre hablo de esto, yo siempre hablo de las posibilidades que existen. Trato de mantenerte actualizado con las maneras y sobre todo he probado muchas de esas maneras que existen hoy para monetizar un podcast o para utilizar el medio para monetizar. Porque vamos a ver, hay dos maneras de monetizar un podcast. Tú dirás, ¿cómo dos maneras? Si me acabas de decir que hay muchas maneras. Bueno. Una cosa es monetizar el podcast, convertir el podcast mismo en un producto. O sea, no, a ver, es que el podcast es un producto. Yo también expliqué eso. El podcast es un producto porque un producto es el resultado de algo que se produce. Punto. Que en términos comerciales el producto es aquel bien, aquel objeto material, pero es que se queda corto porque lo digital también entra dentro de esa categoría que se comercializa. Bueno, el podcast es un producto porque se produce y sí se comercializa, aunque el podcaster no quiera recibir dinero a cambio. ¿Ya? ¿Que también es un medio? Sí, también es un medio si tú quieres utilizarlo como medio. Pero yo puedo crear un podcast como producto y venderlo como tal. Eso es una manera de monetizar el podcast. Yo lo hice con Sasuki Network. Ya, otra cosa es que me haya ido bien o no, pero lo hice. Y así encontramos personas que hacen podcast de temporada, que lo venden. ¿Ya? Y funciona. A ver, relativamente funciona. O sea, no es que funciona porque sí, pero es una manera, porque existe. Está validada esa manera. La otra manera es usar el podcast como un medio, usar el producto podcast, pero como un medio o plataforma para con él hacer campañas promocionales o publicitarias sobre otras cosas que tú vas a ofrecer. Esas son las dos grandes maneras. Después de ahí tú puedes tener decenas de submaneras de cómo monetizar el podcast o vendiendo el mismo podcast o usando el podcast para monetizar. ¿Ok? Yo he monetizado mis podcasts de ambas maneras. Yo por experiencia, la experiencia mía ha sido que monetizar el podcast, usar el podcast como medio para anunciar y promocionar lo que yo ofrezco, a mí me ha dejado más dinero. Esa es la verdad. ¿Ya? Eso no quiere decir que no haya otra manera, pero está ahí. Ok. Hay personas que no les gusta que se promueva la idea de que se puede vivir del podcast. Y yo lo entiendo perfectamente, sé de dónde viene esa opinión y la respeto. O sea, a ver, ningún podcaster está obligado a monetizar su podcast. Sencillo. El podcast,
Cuando se crea como un medio, una manera de comunicar, ¿ya? Y es decisión de cada podcaster, de cada productor, elegir o decidir si lo va a monetizar o no. Y el podcaster que no quiera monetizar su podcast, hay que respetárselo. Y yo estoy de acuerdo que tú no quieras monetizar tu podcast. No es obligado. No es obligado. Tampoco es obligatorio vivir de tu podcast. Claro que no. Hay gente que tiene buen trabajo y puede sostener de su bolsillo su podcast. Qué bueno, qué bueno. Hay gente que usa el podcast como hobby y no quiere monetizarlo para que no se cambie su esencia de hobby. Perfecto. Eso está perfecto. ¿Ya? Ahora, el hecho de que se disfrute el hacer el podcast, de que se pueda tomar como un hobby, de que parecería ser que es más importante dar el contenido que monetizar. Bueno, el tema es que el podcast, dentro de su esencia actual, por lo menos en la actualización que tiene el RSS, permite monetizar el podcast. ¿Ya? Entonces, monetizar hoy es posible. Y monetizar está intrínsecamente ligado a hacer podcast. Se quiera o no. Otra cosa que tú quieras monetizar y otra cosa que tú puedas. Todo podcast puede ser monetizado. ¿Ya? Todo podcast puede ser monetizado. Todo podcaster pudiera vivir de su podcast. Porque cuando hablamos de poder estamos hablando de ¿existe la posibilidad o es un imposible? No. Existe la posibilidad. Que hayan podcasters que no quieran, bien, no hay ningún problema. Que hayan podcasters que se les hace difícil porque no saben cómo monetizar, lo entiendo perfectamente. Que hayan podcasters que hayan fracasado en su intento de monetizar, también lo puedo entender. Ahora, que porque tú hayas fracasado en tu intento de monetizar con tu podcast, no quiere decir que no se deba promover que los otros moneticen. No, porque a mí no me funcionó los anuncios, porque eso no sirve. Eso no sirve. Entonces no se debe monetizar. A mí no me gustan los anuncios en los podcasts, no se debe monetizar los podcasts a través de anuncios. Bueno, es que partir de tu experiencia para generalizar es un error. Porque a ti no te fue bien con los anuncios en tu podcast, porque nadie los contrató, o porque ganaste poco, o porque fue un fracaso. Pero eso lo podemos entender. Pero hay muchos otros podcasters que le va muy bien con eso. ¿Ya? Hay un estudio que salió recientemente del observatorio de Evox, del podcast de Evox, que dice que 6 de cada 100 podcasters, o no recuerdo si la palabra es viven de su podcast, pero lo monetizan. Yo creo que es que viven, porque yo me he dado cuenta que en Evox hay muchos podcasts que tienen habilitada la función de apoyo. Pero digamos que 6 de cada 100 podcasters monetizan su podcast o viven de su podcast. Tú dirás, bueno, eso quiere decir que la mayoría, que la realidad es que no se puede vivir del podcast. Bueno, parecería ser esa la realidad, que la mayoría no vive de su podcast. Pero tampoco quiere decir que no se pueda vivir del podcast y que no se pueda generar ingresos con el podcast. ¿Ya? Claro, no es tan fácil tampoco. No es tan fácil tampoco decir, yo quiero monetizar mi podcast y voy a monetizar. No, ya, porque he leído algunos artículos que dicen, incluso leí uno reciente también, hace unos días, que decía que la gente que está empezando con su podcast no debería centrarse en monetizar desde el primer día. Y a mí me pareció curioso porque yo soy de los que promueve que tú deberías monetizar tu podcast desde el primer día. Yo dije, pues vamos a leer esto. Bueno, pero las justificaciones que daba esta persona que escribió el artículo era que, bueno, es que no tienen suficiente audiencia, entonces no generan ingresos, es que no saben hacer un media kit, es que tal y cual. Y yo, pero un momento, espérate. Tú estás concluyendo que porque comenzando mi podcast yo no tengo audiencia, por tanto, y obviamente no voy a tener ingresos, yo no debería monetizar mi podcast desde el primer día. Eso es un absurdo. ¿Ya? Que hay podcasts que aún teniendo la estrategia para monetizar el primer día, no lo van a hacer, sí. Pero eso no quiere decir que no se deba.
pero tampoco quiere decir que no se pueda. Yo he conocido personas que han hecho una excelente estrategia de marketing para lanzar su podcast y lo han monetizado desde el primer día. Soy testimonio. Yo mismo con Esto es Podcast 2.0, cuando lo lancé en verano, por cierto, nosotros ya cumplimos 3 años y yo creo que no lo celebramos. Cuando yo lancé este podcast, escucha, y está grabado, ve a buscar en los primeros episodios. La primera semana en que yo lancé Esto es Podcast, yo lancé un bootcamp para podcast. Lo promocioné en Esto es Podcast 2.0, que antes no tenía el 2.0. Y yo generé unos cuantos miles de dólares. Sí. No, pero espérate, eso es diferente, Robert, porque tú te invitas a un café, tienes audiencia. Sí, es verdad. Claro que sí, pero se puede. Que no es fácil, que sea fácil es otra cosa. Que sea tan automático, eso es otra cosa. Yo nunca te voy a decir, si tú pones tu etiqueta de funding y pones tu Patreon o pones tu PayPal, la gente te va a generar. No, es que eso no es así. Monetizar no es fácil, pero es posible. Y no basta con querer monetizar para monetizar. Y no basta con usar las etiquetas. Hace falta mucho más. Hace falta estrategia. Hace falta crear algo en el caso de que vayas a usar tu podcast como medio. Hace falta crear un plan de promoción. Hace falta paciencia. Hace falta alcance, audiencia. Ya, hasta que tú das con una fórmula que te funciona, con la que empiezas a monetizar. Pero ¿es posible? Sí, es posible. Mira, es tan posible que en la esencia misma del podcast, en el RSS, en el archivo RSS, hay 2 etiquetas que son para monetizar tu podcast. Tú tienes una etiqueta general. Bueno, las 2 son generales. Una que se llama Funding, donde tú colocas ahí tu Patreon, donde el enlace, donde tú colocas el PayPal, lo que tú quieras, donde tú puedas recibir dinero, tú lo colocas ahí. Y tienes la otra etiqueta, que es la de Bitcoin, que es la de, ¿cómo se llama? Bueno, que tú colocas tu wallet o tu código de tu wallet para recibir satoshis. Y eso también es dinero, ¿no? Lo colocas ahí. Entonces, los reproductores de podcast de esta nueva versión 2.0 le dan visibilidad a esos 2 botones, a esas 2 etiquetas y las resaltan. ¿Para qué? Para que la gente que quiera o donarte o regalarte o pagarte, incluso ya con la etiqueta de recibir satoshis, se puede sincronizar en algunas aplicaciones que por cada minuto escuchado de tu podcast se debite de mi cuenta, de mi wallet de Bitcoin, se debiten satoshis para ti. Entonces, el podcast no es ajeno a la monetización. Y de hecho, quienes crearon el podcast siempre han monetizado su podcast desde el primer día. ¿Ya? Y nunca han dicho, el podcast tiene que ser una obra de caridad al mundo y todo podcaster debe mantenerlo con su bolsillo. Imposible. O sea, si tú escuchas a Dan Curry, Dave Jones, Dave Winner, todos sostienen lo mismo. No se puede sostener un podcast sin dinero, porque con el dinero es que tú compras micrófonos, compras mesa de mezcla. No, pero es que yo no quiero que la gente pague por eso. Ese es tu problema. Pero eso no quiere decir que no se pueda. O sea, repito, yo respeto que tú no quieras monetizar tu podcast, pero porque tú no quieras, no quiere decir que no se deba promover algo que es intrínseco de este medio, porque está la posibilidad ahí. ¿Ya? Está la posibilidad. Que sí, que es frustrante, es verdad. Es verdad. Hay gente que quiere monetizar porque cree que es tan fácil como poner el funding y poner los satoshis. Ay, Robert, pero ya yo estoy conectado con Bitcoin y todo y no monetizo. No, es que no. Espérate. Que nadie que quiera hacer dinero y diga, voy a hacer dinero, va a ser dinero. Pero pasa lo mismo con la promoción de los podcasts. Hay colegas que creen que publicando sus episodios, incluso no le ponen descripciones ni siquiera, publicando sus episodios en las diferentes plataformas, ya la gente debe llegar a su podcast.
Hay gente que piensa así, pero yo eso lo hablé en los inicios de este podcast. No es suficiente con que tú grabes tus episodios y los publiques en los reproductores. Eso no es suficiente. Hace falta promoción, publicidad. Publicidad, eso se estudia. La publicidad se estudia. Está demostrada que funciona cuando se hace bien. Entonces, no basta. Yo quiero mejorar mi alcance. Ok, ¿qué tú estás haciendo? Bueno, yo estoy en todos los reproductores, muy bien. Pues no estoy haciendo nada más que estar en los reproductores. O sea, eso es como poner un pastelito en una vitrina. Ajá. Pero ¿dónde está la vitrina? Está en una plaza grande. Pero tú le has dado una probadita al que pasa cerca de la vitrina. Pero tú has ido a otros escenarios a promover los pastelitos que tienes en la vitrina. Eso se llama promoción. Eso es viejísimo. Eso lo sabe todo el mundo. Eso es mercadeo y publicidad básico. Y el que no lo sabe, lo puede aprender. Yo hice una maestría en marketing y publicidad, pero yo ya había estudiado marketing y publicidad por mi cuenta. Y lo he puesto en favor de todo lo que hago. Entonces, ante la pregunta, ¿todo podcaster puede generar dinero con su podcast? Sí, todos pueden. De poder, pueden. ¿Ya? Ahora, ¿todos deben? Claro que no todos deben. Hay gente que puede autosostener con su bolsillo su podcast y está bien, de verdad está bien. A mí me parece justo que todos moneticen. Simplemente porque a nivel psicológico, yo como psicólogo sé por experiencia que cuando tú das más de lo que recibes, tú te agotas. Esa es la verdad. Tú pierdes el norte de lo que haces cuando tú das más de lo que recibes. ¿Ya? Entonces, si tú logras recibir a la par o por lo menos un poquito sobre lo que tú das, el nivel de satisfacción y de propósito aumenta. Entonces yo prefiero, ante la opción de, ¿qué tú prefieres, Robert? ¿Que yo monetice o no monetice? Monetiza siempre. Porque también hay gente que le tiene alergia a hablar de monetizar y dinero. Yo no sé por qué. Hay gente que cree que le va a robar dinero. Hay podcasters que creen que le van a robar dinero a la gente si le piden dinero. Pero es que el dinero es la forma popular de intercambiar el valor que tú me estás dando y el valor que yo te puedo devolver es dinero. Pero esa es la realidad de la vida. O sea, Robert, tú me estás dando algo de mucho valor y yo me siento en deuda contigo por todo lo que tú me has dado. Yo quiero devolverte parte de ese valor, pero yo no hago podcast como tú. Pero yo no sé cómo devolvértelo. Bueno, tú tienes la moneda de intercambio global que usamos los seres humanos. Dinero. Sí, bueno, pues me puedes dar dinero. Y es una transacción justa. Que hayan personas que sientan que su contenido no tiene el suficiente valor para recibir dinero a cambio y que sientan que están engañando a la gente. Eso es un problema que tiene que trabajar el podcaster en sí mismo. Eso en psicología está estudiado como el fenómeno del impostor. Hay gente que cree que no es lo suficientemente buena para algo, ¿ya? Pero eso es un problema del podcaster. Eso no es un problema de posibilidades. Y eso no es un problema incluso ni siquiera de contenido. Porque mucha gente que yo conozco, bueno, mucha gente no. Algunas personas que yo conozco que no quieren monetizar, pero que al parecer satanizan la idea de monetizar, tienen buen contenido. Y yo puedo asegurarle a esa gente que si abren algún canal de intercambio, hay gente que le aporta. Y hay gente de esa que yo le he aportado de manera voluntaria porque lo siento. Generar dinero es una manera justa de recibir valor a cambio del que ya yo estoy dando. Sobre todo yo, Robert Sasuki, que hago mi podcast con el propósito de ser útil y dedico tiempo y esfuerzo. Recibir dinero es el sinónimo de gracias. Hey, gracias. Oye, yo no lo había visto así. De verdad, gracias. Entonces, si estamos en un medio donde interactuamos dos personas, el oyente, o sea, estamos en un canal de comunicación donde hay un emisor y un receptor, entre los emisores y receptores hay transacciones. Hay gente que no te va a pagar nunca con dinero en tu podcast. Te va a pagar con
retroalimentación. Bueno, eso es una manera. Hay gente que no te va a pagar nunca con dinero, pero te va a pagar con colaboración. Robert, dime qué yo puedo hacer por tu podcast. ¿Quiere que te ayude a subirlo? Dime, ¿cómo yo te puedo devolver? Yo no tengo dinero, pero te puedo devolver con tiempo. Hay gente que te va a dar su tiempo. Y ese intercambio también. Y eso es una forma de dinero. Muy bien, recíbelo. Pero hay otros que te pueden dar dinero y quieren dártelo. Porque todos los ingresos que yo he generado a través de mis podcasts, todo ha sido dinero voluntario, contento y dispuesto que ha llegado a mí. Yo nunca he visto a nadie pagándome e incómodo. Ay, yo te voy a pagar, pero yo no estoy conforme. No, todo el que me ha pagado, yo siento que está conforme. Y si no, que me lo diga. Incluso tengo clientes actualmente que llegaron a mí hace unas semanas y me dijeron, Robert, yo quiero que tú me ayudes con esto y esto. Dime cuánto es. O sea, dime cuánto es. Ah, mira, son $500. Ok, ¿dónde deposito? Yo no estoy engañando a nadie porque yo estoy claro del valor que yo aporto con mi podcast. Con mi podcast y con mis servicios y con mis cursos y con todo lo que yo hago porque yo lo hago seriamente para ayudar. ¿Ya? Entonces, claro, que esto de monetizar el podcast se puede malinterpretar porque hay gente que va a estafar. Sí, pero es que en todos los medios, en todos los rubros y en todos los segmentos de mercado hay estafadores. En todos. Tú preocúpate por ser serio en lo que tú das y motivar a que se te devuelva valor. Pero eso es perfectamente posible. Yo creo que de esos 6 podcasters de 100 que dice Evox que viven de su podcast, yo estoy seguro que lo hacen de manera seria. Y no los conozco, pero me atrevo a afirmarlo. ¿Por qué? Porque una estafa no se puede sostener por mucho tiempo tampoco. ¿Ya? O sea, lo mínimo que están haciendo esos podcasters, esos 6 de 100 que viven de su podcast, lo mínimo es estar entregando contenido de valor. Y eso ya es suficiente. A través de su podcast. Puede ser que solo con suscripciones estén viviendo de su podcast. Puede ser. ¿Y está mal? No, porque va a estar mal. ¿Y eso es sacarle dinero a la gente? Eso no es sacarle dinero a la gente. Eso se llama transacción. Eso es lo justo. Y eso está perfecto. ¿Ya? Esa es mi reflexión en este episodio. Repito, ¿no? Respeto que tú quieras o no monetizar con tu podcast. Pero que tú no quieras no quiere decir que no se pueda y que no se deba promover lo que para mí es lo justo para mí, pero no solo para mí, para muchos podcasters, para todos los que están detrás del movimiento 2.0, es monetizar el podcast. Eso es lo justo. De ahí mismo nace la metodología valor por valor, value for value, de Adam Curry. Oye, yo te doy valor, devuélveme valor. O sea, yo no te estoy atracando, yo no te voy a atracar. Y no es obligado darme valor. Incluso el valor que tú me puedes devolver no tiene que ser en dinero, ni en satoshis. Puede ser en tiempo, puede ser en colaboraciones. Pero me parecería justo. Y así yo no me frustro y me desaparezco, inactivo mi podcast y me traumo y digo que el podcast no sirve para nada cuando yo recibo valor de vuelta. Pero hay que pedirlo. A que no es fácil monetizar, pero nada es fácil. Ni siquiera posicionar un podcast es fácil. Pero es posible. Sí, es posible, pero hay que trabajar. Para todo hay que trabajar y darle duro a eso. Nada más, esa es mi reflexión y quiero desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Show.